La ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, en conferencia de prensa señaló que desde el año 2006 dejó de ser contratista del Estado, por lo que no tiene ningún impedimento para seguir en el cargo. Ser contratista no es un delito, no es un pecado, es una actividad económica. Y sí, señores, yo he sido contratista del Estado. Y quiero explicarles que las limitaciones dicen: ningún funcionario debe ser contratista del Estado. Y yo inicié mi gestión de funcionario al final del día 14 de enero. Entonces, señores, yo no debo, y no lo haría, ser funcionario a partir del día 14 de enero. Antes de eso, seguramente tuve actividades académicas y laborales clasificadas como contratista. ¿Y qué es ser contratista? Pues es tener un contrato, puede ser un contrato de servicios profesionales. Estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene un contrato de servicios profesionales con sus entidades periodísticas. Señaló también que tiene un proceso administrativo con la Superintendencia de Administración Tributaria desde el año 2008. Tengo un proceso administrativo, que una de las fases está concluida. Es más, desde aquella época se hizo un embargo precautorio. Así que tengo bienes embargados por la SAT para respaldar en el caso de que al final del proceso hubiese alguna diferencia a favor o en contra. Porque yo tengo un arrastre de crédito fiscal y SAT reclama un ajuste y yo no estoy de acuerdo. Y se está en un proceso administrativo que a este momento está en su segunda fase. Como contratista del Estado, la ministra de Comunicaciones recibió cerca de 15 millones de quetzales. En síntesis, esa fue la defensa de Ordóñez, dada por la ministra Sherry Ordóñez cuando hoy se presentó ante los medios de comunicación. Este ha sido quizás el primer tema escabroso al que tendrá que enfrentarse la administración del presidente Jimmy Morales, principalmente por los cuestionamientos que hay y esa forma en la que se habló en su momento de tener un gabinete de gobierno de notables, intachables, que no tuvieran ningún tipo de mancha dentro de su expediente. Tener un diferendo con la Superintendencia de Administración Tributaria para algunos será un proceso normal, un omiso, una cosa de estas le puede pasar a cualquiera, pero estamos hablando de una posición muy importante. En este caso, yo le diría que el cuarto ministerio en importancia dentro del país, detrás de Salud, Educación y Gobernación. Indudablemente el Ministerio de Comunicaciones es uno de esos ministerios estratégicos de los cuales hay que ser muy cuidadosos en su selección. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Edgar Ortiz. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? Un gusto acompañarles en este martes, ahora inaugurando para mí, despedime con el nuevo gobierno, pero es un tema muy interesante que para mí tiene varios matices y quizás dos formas de verlo, ¿no? Una primera forma de verlo es la forma fría, ¿no? La forma más racional, quizás más mecánica de analizar el asunto. Y bajo esa perspectiva uno puede encontrar que el tema, lógicamente, no se puede analizar a cabalidad ahora mismo por diversas razones. Primero, pues, por el derecho de defensa de la señora ministra, ¿no? Porque evidentemente esperamos que se dilucide el caso o los reparos que se le reclaman en la SAT por un tema de IVA, ¿no? Que es al final un ajuste entre crédito y crédito fiscal, que es una típica declaración de pago de IVA, ¿no? De la compensación que uno tiene que hacer cuando declaras impuesto. Y en ese sentido, digamos, desde el punto de vista racional, frío, crítico, uno dice, pues esperemos a que se dilucide el caso y luego emitimos opinión al respecto si efectivamente hay una anomalía o no, una mala declaración o no. Pero por otro lado, uno tiene que analizar también la etapa del mensaje, o sea, cómo esto se lee también desde un punto de vista comunicacional y de imagen como gobierno. Entonces ahí digo yo, en mi humilde opinión, quizás como es un desgaste innecesario al cual se somete el presidente Jimmy Morales. ¿Por qué? Porque recordemos que Jimmy Morales gana las elecciones sencillamente, o en gran parte, por el descontento con la clase política tradicional y con la forma tradicional de hacer política, que tiene que ver con los señalamientos cuestionables, con los grupos de interés metidos en el Estado, con la corrupción imperante, lo que hemos visto en el Congreso, por ejemplo, ahora mismo con las plazas fantasmas y los conserjes de oro que ganan $7,000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como él gana la presidencia con esa aura, con ese
perfil, digamos, pristino de humildad. Impoluto, ¿no? Impoluto, de outsider y tal, no es nada razonable, nada inteligente desde el punto de vista estratégico exponerte a esto, ¿no? Yo lo decía un poco en broma fuera al aire, no es como someterte a un examen privado cuando te vas a postular en estas condiciones, porque te van a buscar hasta el último rincón cuál es tu problema. Entonces yo creo que en ese sentido es una exposición innecesaria, asumiendo que finalmente la cuestión se va a dilucidar a favor de la señora ministra, que eso está por verse, ¿no? Eso todavía está por verse. Pero aunque lo fuera, ¿cuál es la necesidad, si tu mensaje es ni corrupto ni ladrón, un político no tradicional, poner una persona que quizás tenga algunos reparos, por menores que sean, no importa, es el mensaje lo importante. 5 días. Exacto. Es que ese es el tema. 5 días de haber asumido la presidencia de la República. Es un tiempo demasiado corto como para que la administración del presidente Morales esté enfrascada en un problema de idoneidad, si es que se quiere ver de esta naturaleza. Que a ver, que yo no estoy culpando a la ministra Ordóñez, que entiendo que un omiso de esa naturaleza le puede pasar a cualquiera, que cualquiera se puede enfrascar en un tema de impuesto al valor agregado y del pago con la SAT, eso le puede pasar a cualquiera. Que haya sido contratista, a ver, usted no puede tener ese peso de, como usted fue contratista en 1900, claro, tanto, entonces no puede ser, ad eternum no puede ser, pero es un tema comunicacional, es un tema de esa percepción de un gabinete de notables, como en su momento él lo planteó. Vamos a ir a las redes, estamos con Defensa Ordóñez como nuestro hashtag de la noche. Si ella no paga sus impuestos, ¿cómo espera el presidente que la gente común pague sus impuestos, que la destituya ya? Es lo que dice el señor Urías. El señor Gómez nos plantea de ser empresaria, no está mal, pero ser empresaria con ajustes sospechosos, ¿qué favores pagó Jimmy? Es lo que nos plantea Antonio. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Adrián Zapata Lamilla. ¿Qué tal, Juan Carlos Sandoval Recinos? Edgar Ortiz Romero. Bueno, muy buenas noches a todos en la casa. Gracias por estar por acá con nosotros conversando un poquito. Bueno, el día de hoy, de entre otras, miren, vaya que ha arrancado el año con bastante agenda noticiosa. Pero el tema que abordamos hoy, a mí me gustaría colocarlo, bueno, primero sumándome a lo que decía Edgar en el marco de la exposición y o sea, de esta etiqueta con la que, o lo que se le demanda, lo único que se le demanda al presidente Morales, si bien es cierto, se le señaló de falta de experiencia, y todo el constructo de la campaña fue justamente en aspectos de probidad, transparencia, ganas de hacer las cosas, y eso es lo que la gente, harta de lo que se había dado históricamente en este país, decide votar. Entonces, es una carga difícil. Pero en concreto con ingeniero Ordóñez, yo creo que hay dos cosas que tenemos que separar que Juan Carlos abordaba hace un momento. Primero, las dos cuestiones que se le señalan, uno es el hecho de ser contratista del Estado, o la figura, no digamos ser, la figura de contratista del Estado, y lo otro es esta dinámica y este problema que, ojo, no es administrativo, esto ya está judicializado, a tal extremo que tiene embargos. Y que quisiera colocarlo desde dos perspectivas. Uno, en el caso de haber sido contratista del Estado, es que no es solo que haya sido contratista del Estado. Yo creo firmemente que alguien que ha trabajado en la iniciativa privada o incluso que ha hecho empresa en este país y que ha padecido incluso al Estado, porque muchos empresarios en efecto, y sobre todo en ese gremio, lo padecen, ¿no? Por algunos de manera transparente y se ven forzados incluso a quebrar por el incumplimiento del Estado, y otros de una manera más mezquina y más perversa se aprovechan de eso, y en fin, la dinámica en comunicaciones es especial por los contratistas en obra. Habría un abanico enorme, ¿verdad? Exacto, hay de los dos desde lados. quien juega el juego que todos jugamos hasta pero el que... hay mucha gente que sí lo hace bien y que quiebra y paga... y que paga el pato. Entonces, y además al padecerlo, pues es un buen referente incluso, porque si bien no hay experiencia ejerciendo la función pública, por lo menos la hay padeciéndola. Claro. Siendo así, creo que vale la pena resaltar que el hecho del ejercicio de la profesión, porque usted no se pierda, si alguno de ustedes ha estado en el Estado en una modalidad de 029, 189, 182, y estas modalidades, también ha sido contratista del Estado, que es lo que ella trata de expresar, pero desafortunadamente yo creo que está muy nerviosa, es muy nueva en la dinámica y no logra trasladar lo que aparentemente tiene en sus argumentos mentales. Al haber conocido esto, creo que es válido que uno quiera sumarse y servir al país desde el Estado. Eso no es el problema. El problema que yo veo,
no es legal, porque evidentemente no es legal. Estoy hablando ahorita del tema de ser contratista porque lo fue. El problema es, y además parece que no tiene una cuenta pendiente, que también sería otro aspecto que la limitaría para ejercer la función, de que le pagaran. Pero el punto es que no es solo que haya sido contratista, es que fue representante de gremios y ha dado una batalla, incluso que no estoy diciendo que sea injustificada o que sea ilegítima, para que se ahorren los compromisos que el Estado ha tenido con el gremio. A tal extremo que en algún momento inició una demanda en materia penal contra el ministro de Finanzas por el incumplimiento del pago, y lo que refleja eso también es un poco la postura en función de la defensa de intereses gremiales, incluso por encima de los intereses estatales. Y eso es lo señalable desde un parámetro moral y ético. Tan así que lo sigue sosteniendo. O sea, eso es algo delicado en el marco de ser contratista. Y creo que eso sí, como les refiero, no es un problema legal, sino es un problema moral y de idoneidad en el puesto, que era lo que usted decía, Juanca. Ahora, desde la perspectiva del problema tributario que tiene, caray, cualquiera tiene derecho a ejercer su derecho de defensa ante la SAT. Si usted la SAT viene, y muchos hemos padecido algún requerimiento por algo que es por una deficiencia del sistema y nos hacen ir a hacer esa letanía y ese martirio para demostrar que en efecto sí lo hicimos, y es una forma incluso de la SAT para administrar la cosa tributaria, para forzarlo a uno a ir, caray. A ver, que no es el primer caso y que quizás estamos siendo bastante duros con la ministra Ordóñez. Yo me recuerdo del caso de la licenciada María Castro. Claro. O sea, a ella se le demostró que compró facturas. Y era la encargada del dinero del Estado. Pero hay un caso especial porque aparentemente, o sea, que fue el contador. Pues hay una denuncia. No, de acuerdo, pero... Y una condena, incluso... Pero igual, o sea, a ver, yo a lo que voy, Lick, en ese sentido, y construyéndose lo que usted dice es, a ver... Pero solo quisiera terminar. Sí, diga. Va, entonces, en ese aspecto, en el tema del ser... de tener una cuestión tributaria pendiente, creo que cualquiera tiene derecho a ejercer su derecho de defensa frente a la administración tributaria, porque para eso existe justamente el derecho administrativo y el tema de plantear recursos para no estar de acuerdo y llevar todo el proceso. Seguro. Justamente con Edgar 9 discutíamos que la prohibición constitucional para optar a un cargo o ser otorgado un cargo hablaba de la condena. Claro. Es decir, aquí ella está llevando un proceso que, si bien es cierto, y ella lo dijo hoy, pues si me obligan a pagar, pagaré. Pero mientras no me obligan a pagar, no voy a pagar, entendiendo que ella cree que tiene la razón en su reclamo, que es legítimo, y creo que está bien. Es legítimo en función de un ciudadano común y silvestre. Cuando usted decide meterse a hacer función pública de primer nivel, este tipo de cuestiones tienen que tener un abordaje moral, interno y de mucha consecuencia frente al Estado. Y es allí donde el problema es la idoneidad, que es lo que ustedes decían, y además de la idoneidad, la marca, lo que mancilla la figura del presidente, el daño que le hace a la gestión, cuando justamente lo que se espera es de verdad este esquema inmaculado del gabinete de gobierno, ¿no? El planteamiento que hace el licenciado es, a ver, él lo plantea desde lo moral, en realidad es desde lo político. O sea, lo políticamente correcto es que aquellas personas que llegan a un puesto de servicio público del más alto nivel, estamos, digamos, hablando de una ministra de Estado, de secretarios de Estado, o sea, personas que están en los más altos puestos dentro del servicio público, pues colaboren, contribuyan al Estado de Guatemala a través de sus aportes. Que si usted cree tener la razón en este sentido ante la Superintendencia de Administración Tributaria, indudablemente tiene derecho a disentir. El problema es que estamos hablando de las consecuencias políticas de lo que requiere un tema de esa naturaleza. Vamos con Defensa Ordóñez, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice Johnny, actualmente estamos muy a la defensiva, tampoco hay que pedir ángeles como ministros, es lo que plantea Johnny. Ana María nos dice, el proceder de la ministra no es correcto, da mal ejemplo al ciudadano. ¿A qué extremo tuvo que llegar Sherry Ordóñez para que la embargara la SAT? ¿Es idónea? ¿Respeta la ley? Es la pregunta que nos hace Tuiteros por Guate. Nos dice también Brandon Rodríguez, y no se supone que CICIG estaba investigando el gabinete y el presidente Jimmy se tomó 3 meses para elegir gente sin mancha. A ver, respecto a lo que plantea Brandon, yo sí he de decir una cosa. Esa sí no está ni cerca de las funciones de la CICIG, pero ni cerca. No. O sea, del mandato. Para nada, no. Del mandato de CICIG. Ya se ha salido Quien mucho sea limpio de culpa y error en toda su vida, que tire la primera piedra. De acuerdo, Tonel, yo como le digo, creo que le puede pasar a cualquiera. El tema es que estamos hablando de el servicio público al más alto nivel. Y entonces hay que sopesarlo
con la carta política que jugó el presidente Morales, que es esta carta política de ni corrupto ni ladrón, de los ideales, del ciudadano de bien que llega, de aquel que ha hecho una vida transparente, diáfana, impoluta. Además tamizado por una serie de la empresa. Es correcto. Entonces, ¿tiene impedimento constitucional en este momento? A nuestro entender, no, Henry. O sea, a nuestro entender, a la luz de la información que es pública, no, como tal. Quetzalumán, que solvente su situación o que renuncie, da un mensaje contraproducente a la oferta de gobierno de Morales. Nos dice Carlos David, siempre piden declaración jurada de no ser deudor del Estado. Entonces, Tono nos plantea, el único que no se equivoca es aquel que nunca hace nada. DJ Beans nos dice, ¿hasta cuándo fue contratista la ministra? Entiendo que 2004, ¿no? 2006, creo que terminó, ¿no? Creo que tenemos, sí, por allí. A ver, no pasa de 2010, seguro. Claro, claro. André con doble E nos dice, no es el único nombramiento cuestionable, y está Edgar Chin en Conjuve sin preparación ni capacidad. Se está refiriendo a un ex candidato a diputado. A un muchacho que era candidato a diputado y que renunció a su casilla por una serie de temas que salieron a luz en las redes sociales y que ahora pues parece ser un cuadro orgánico de FCN Nación y se le ha otorgado pues el Consejo Nacional de la Juventud Conjuve. Es el tema. Señor presidente, la sociedad guatemalteca está enferma y harta de tanta corrupción. Destituya ya a esta ministra, es corrupta, nos dice. Y el activista Jorge Solo, cualquiera puede tener un contrato por servicios profesionales con el Estado, pero no cualquiera cobra 15 millones, es lo que nos dice Jorge Solo. Alejandro, recobrar la confianza del contribuyente empieza con el funcionarios idóneos. Solo el hecho de tener un proceso administrativo contraviene a la ingeniera Ordóñez, es una persona no proba. El licenciado Hugo Novales tuitea con nosotros y nos dice, es parte de un problema más grande. Cuadros vienen y van entre empresas y Estado, es lo que nos plantea el licenciado Novales, quien además es un politólogo muy conocedor de esta dinámica. Y amigo. Ellos, amigo de esta casa, por supuesto, ellos no tienen idoneidad para cumplir esa función. Jimmy ofreció gente proba, ni corrupto ni ladrón. Y si la deja en el cargo, que se recuerde que el primer caso que se destape de corrupción, ya la población tiene tolerancia cero, es lo que nos plantea Brandon. Licenciado Ortiz. Sí, yo creo que hay que, yo estoy de acuerdo con mucho lo que plantean tanto Adrián como Juan Carlos, ¿no? Y repito en la necesidad de poner en su contexto el problema, ¿no? Porque más que un problema quizás de fondo, de una preocupación grave, porque no estamos aquí hablando, creo yo, de un problema grave, estamos hablando aquí de un problema netamente estratégico, ¿no? ¿Cómo tú ubicas a tus cuadros? Y uno, ¿cómo tú entiendes cuál es tu activo? Y quiero repetir por eso la razón por la cual el presidente Morales llega al poder, ¿no? Que es justamente porque su activo principal es ser un outsider, ser alguien completamente fuera del sistema. Entonces, cuando juegas una carta de esta forma, a mí me parece un error estratégico fatal. Me explico. No digo con esto que las acusaciones de la ministra sean graves. Creo que hay un problema, sencillamente porque si tu principal activo es la honestidad, la careta, digamos, de no ser un político tradicional y de transparencia, entonces estás jugando mal tus cartas. Uno. Dos, el gran problema que estamos teniendo es, por ejemplo, la forma en la cual la ministra aborda el asunto. Y unas palabras que a mí me quedan grabadas de una forma un poco preocupante, cuando ella dice, cuento con el respaldo del presidente. Es una forma muy terrible de poner en una posición comprometedorísima al señor presidente, porque está diciendo, mira, si esto sale mal, él me dio su apoyo. Le estás poniendo de cabeza, cuando todo lo contrario, el ministro tiene que ser un apoyo y un brazo al presidente. No alguien que controle, no alguien que le ponga más peso sobre los hombros al presidente, que mucho tiene con el tema financiero, que luego lo vamos a hablar. Tiene suficientes problemas en el Estado para que encima le metas presión al presidente. Parte de ser equipo significa desahogar esa presión que una figura tan trascendental como el presidente tiene. Entonces, ahí es donde a mí me parece que el error estratégico pasa por un desgaste completamente innecesario. O sea, que estemos dedicando un programa hoy a hablar de esto, habla del gran error que supone esto de un punto de vista estratégico. Luego hablamos de lo legal, ¿no? Yo creo que sí, ciertamente, si uno lo quiere ver desde una perspectiva netamente legal, pues claro, tiene un derecho de defensa, es que eso nadie lo está discutiendo. Aquí ya vemos dos abogados y estamos reconociendo claramente que aunque sea un proceso judicial abierto con la entidad tributaria, pues está sujeto también a que ella tenga la razón. Pero ¿cuál es el punto? Es un punto de que
el requerimiento, en especial en estos momentos, de carencias, de corrupción, de crisis institucional, de imagen deteriorada de la clase política, un funcionario tiene un deber supererogatorio. O sea, no se le puede pedir la media. O sea, vos tenés que dar más de la media, mucho más de la media en este momento, porque el desgaste es grande. Entonces, cuando te piden más de lo normal, más de la media, y estás dando menos de la media, estamos en problemas. Y yo creo que esa es la lectura que tenemos que hacer del caso que estamos viendo hoy día y ponerlo en su justa dimensión, que no se sienta nada más como un ataque al presidente. Estamos poniendo en el contexto de la y en la señora ministra, o sea, en la señora ministra, que como bien plantea tanto el licenciado Ortiz como el licenciado Zapata, a ver, es un tema netamente de percepción. Cuando usted juega esta carta de los notables, que es una carta política que requiere una altura muy grande, usted requiere entender que parte de la dinámica política será el tener una investigación profunda. Y a ver, en este caso ni siquiera debió haber sido muy compleja. ¿Por qué? Porque es un tema tributario, entonces es un tema muy a la luz, muy fácil de poderse detectar, no es un tema de que usted tenga que raspar en demasía y buscar, o sea, en realidad es un tema, creo yo, a la luz de la declaración de la señora ministra, mal abordado por ella. O sea, decir, no sé cuánto será el diferendo, entiendo que es por ahí de los 32,000 quetzales, poco más o menos. Entiendo que es una plata, entiendo que es un dinero importante, pero cuando a usted le llama el presidente electo de una nación y le dice, vea, licenciado Zapata, yo lo quiero a usted hacer parte de mi equipo de, al menos creo yo, en el deber ser, como bien plantea el licenciado Zapata, pues soluciona mis temas con la SAT, que es un requisito, diría yo, mínimo para poder entrar, aunque también lo veo válido, ¿no? Decir, ¿sabe qué? Es que yo no les voy a pagar más porque ya pagué. Pero eso pesa, ¿no? Políticamente exacto. sí le diría, lo pago, ¿no? Además, creo que tiene la voluntad de pagar si es que es declarada en contra de la resolución de ella, ¿no? Yo creo que mañana paga. ¿Será? Pues yo creo que sí. Oye, está duro, ¿eh? Vamos, estamos con Defensa Ordóñez, como nuestro hashtag de la noche. Nos dice, esto es grave, el señor presidente, por no dar su brazo a torcer, la tiene en el puesto. ¿Qué pasa, Jimmy Morales? Es lo que dice Víctor. Juan Ramón Ruiz, yo, que ni corrupto ni ladrón, pues, ministra, no es idónea, ética ni políticamente. Es volver a la vieja política, es lo que dice Juan Ramón. Majo Ordóñez, Jimmy Morales, creo que está devolviendo el favor por la inversión del dinero en campaña a la señora. Por eso la dejó allí. Miguel nos dice, en otros tiempos no hubiera problema porque el Estado necesita personas probas, pero el Estado necesita personas probas para mejorar por insolvencia moral, que renuncie. A ver, lo que dice Miguel es correcto. Quizás en otra administración, bajo otro esquema, bajo otras perspectivas, como se consiguió en su momento, por ejemplo, el finiquito del exministro Jorge Villavicencio, por ejemplo, que en cuestión de horas se desvanecieron los casos, se solucionaron las cosas. Que eran bastantitos. A ver, deje que eran bastantes. Es que después el mismo presidente de la República admite que ellos tenían información de actos de corrupción en el Ministerio de Salud a cargo del ministro Villavicencio. Oiga, es que ha de ser complejo, ¿eh? Fernando nos plantea, creo que los omisos que tiene la señora ministra son personales y no deberían de interferir en sus labores como ministra de Comunicaciones. Plantea Fernando, Majo, si Morales prometió gente honrada, ¿por qué tiene a una ministra que viola la Constitución y evade impuestos? Mario, señor presidente, cuando el río suena, problemas trae, piénsenlo bien para confirmar a esta señora. La misma temática de Otto Pérez y Valdetti, con esto se vuelve a caer en lo mismo de siempre. Y el doctor Hernández, esto le pasa a Jimmy Morales por no escuchar cuando se le pedían los nombres del gabinete. Prematuro desgaste innecesario y peligroso, es lo que nos plantea el doctor Hernández. Rick. Sí, bueno, yo creo que de verdad no hay que caer tanto en revolver esto, porque en efecto es una cuestión política que vale la pena que lo hablemos, que lo discutamos, que lo analicemos, pero también creo que también hay que ver algo que yo quiero que ustedes analicen en la casa también. Miren,
y alguna vez lo dije yo en este espacio, hay sectores de la sociedad guatemalteca que inciden y piden tener el control de ciertas carteras. Me estoy refiriendo ahorita al hecho de haber sido contratista del Estado o a la defensa gremial que hace del Estado. Históricamente, esa cartera ha estado con alguien del sector. El exministro Corado era alguien del sector y si vamos hacia atrás, todos los ministros han tenido algún vínculo con el sector. Hablemos, porque el argumento es el tema del expertise. Quieren que hablemos del gabinete económico y el gabinete económico siempre ha estado decidido o definido en cierta medida, bueno, en absoluto, por cierto sector. Entonces, no es algo nuevo el hecho de que el sector coloque a el ministro de ciertas carteras. Eso no es nada nuevo, eso ha pasado desde siempre en este país. El problema, de verdad, es un problema político, ético y moral. Y yo creo que, de verdad, el desgaste hacia el presidente con esto es un desgaste demasiado temprano, porque además el problema está en cómo maneja incluso la señora ministra a los medios. Y se complica todavía más la vida con algunos señalamientos y algún abordaje que hace. Entonces creo que políticamente el señor presidente Morales tiene que tomar una decisión que le permita, de verdad, como decía Edgar, y yo espero que ahorita abordemos el otro tema, de verdad entrar en los problemas que de verdad sí son problemas serios de gobierno y evitarse este desgaste ante una evidente falta de idoneidad, ¿no? Sí, es un desgaste, creo yo que extremadamente Además, prematuro. ella, tengo entendido yo que no es que sea contratista y que le está pagando el favor. Lo que yo sé es que ella participó o sea, sí es gente muy cercana a él, que lo acompañó en la campaña y que participó en muchas de las reuniones, incluso de diseño de lo que ellos querían hacer si llegaban al gobierno, ¿no? O sea, tampoco hay que verlo así. Ahora, eso no le resta el hecho de que la idoneidad, pues sí es deficiente, ¿no? Hasta aquí dejamos el tema. Vamos a abrir un segundo hashtag de la noche, que será Crisis Finanzas. Crisis Finanzas será nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca de cómo el mismo presidente de la República, Jimmy Morales, aseguró que el Estado de Guatemala está a punto de colapsar por el mal manejo financiero y por la corrupción. Crisis Finanzas es nuestro hashtag de la noche, eso después de la pausa.